Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver a la función calc. Esta función nos va a ayudar con uno de los mayores problemas que podemos encontrar al aplicar estilos en CSS, ya que nosotros al momento de estar utilizando medidas, ya sean píxeles, ya sean medidas relativas, ya sean porcentajes, etcétera, vamos a poder encontrarnos con diferentes problemas. Uno de ellos es que por algún motivo nuestras páginas no se vean como deseamos, es decir, que al momento de estar aplicando medidas a los elementos no logremos que poder visualizar lo que nosotros esperamos y es por el mismo conflicto que nos puede generar esto de las medidas. Entonces, para esto podemos utilizar a esta función que es la función calc. ¿Y qué es esta función? Bueno, esta función nos permite hacer cálculos matemáticos, como el mismo nombre de la función lo dice. Y esos cálculos son simples, como sumar, restar, multiplicar y dividir, que son las cuatro operaciones básicas. Normalmente no es posible, por ejemplo, hay una disculpa, chicos, empezó a ladrar un perrito. Bueno, como les digo, en la vida real no es posible normalmente hacer operaciones matemáticas, por ejemplo, entre peras y manzanas, pero al utilizar esta función calc vamos a poder nosotros mezclar diferentes tipos de unidades, como por ejemplo hacer una suma entre porcentajes y entre píxeles, por dar un ejemplo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para poder comprender a qué me estoy refiriendo con el tipo de problemas que nos va a poder ayudar a solucionar esta función. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener un contenedor y al nombre de la clase le vamos a llamar container y dentro vamos a tener a tres elementos div que van a tener a la misma clase, le vamos a llamar bots, y estos tres div van a ser idénticos, van a tener el mismo ancho, el mismo alto y el mismo color, etcétera. Pero nosotros tenemos que hacer que esos tres div se acomoden dentro de su contenedor, que se acomoden uno a un lado del otro, no uno abajo del otro como normalmente se acomodan los div, sino uno a un lado del otro y que quepan en ese contenedor. Ahorita vamos a ver bien cómo va a funcionar esto. Vamos primero a darle estilos al contenedor para poderlo visualizar. Le vamos a dar un ancho de 800 píxeles, le vamos a dar un alto de 400 píxeles, un color de fondo para poderlo visualizar. Y lo vamos a centrar, por lo cual vamos a utilizar, voy a ponerle un color bajito gris y vamos a centrarlo. Y esto va a quedar de la siguiente manera. Observa, este es el contenedor y aquí tenemos que acomodar un div aquí, otro div acá y otro div acá. Entonces vámonos con los div ahora, la clase se llama bots y le voy a dar un ancho. Normalmente se puede pensar que para poder acomodar estos div, por ejemplo, tendríamos que darle un ancho del 33%. Le voy a dar un alto de 100% y le voy a aplicar un color de fondo que sea light green, un color verde bajito. Si hacemos esto, estos tres elementos va a estar uno abajo del otro. De hecho, ni siquiera se distinguen, al menos que le pusiéramos un border. Le voy a dar un border de un píxel. Así como son elementos de bloque, uno se acomoda abajo del otro. Vamos a hacer que se comporten como elementos de línea, por lo cual lo que vamos a hacer es que vamos a poner a la propiedad, voy a hacer lo siguiente. Observa, ya se están comportando como elementos de línea, pero si te das cuenta, no se está acomodando uno al lado del otro. ¿Por qué? En primera, nosotros estamos dando un border de un píxel. Como pusimos nosotros que es 33.3% para cada uno, 33.3% es la tercera parte del contenedor. Entonces, pero no estamos contemplando ni los márgenes ni los border, que esos también suman píxeles. Por ejemplo, aquí te das cuenta entre un elemento y otro hay un pequeño margen. Una disculpa, chicos, en serio. Vamos a poner float left para que aparezca uno a un lado del otro. Y a diferencia de con display, vemos que aquí está juntos. Están juntos los elementos, pero de igual manera no caben. ¿Por qué no caben? Si es la tercera parte para cada uno. Por el border que les estoy comentando. Mira, aquí esta se ve más gruesito esto porque aquí se están juntando los dos borders de derecha del primer elemento y izquierda del segundo elemento. Entonces, aquí le voy a poner un border más fuerte y aquí lo estamos viendo, mira, aquí esta se está viendo un poquito más fuerte porque se están sumando estos dos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder solucionar esto? Que los tres elementos div con las mismas medidas de ancho y de alto puedan caber. Bueno,
podríamos hacer lo siguiente. Aquí, pues no hay ningún tipo de problema más que el border, ¿no? Más que el border. Entonces, si nos damos cuenta, se suman 2 píxeles aquí. Entre elemento y otro se suman 2 píxeles. Entonces, aquí vamos a utilizar a la función calc, pero no la vamos a utilizar así directamente, sino que vamos a utilizarla en complemento con el elemento que nosotros queremos ajustar la medida, que es, por ejemplo, bueno, no el elemento, la propiedad, por ejemplo, la propiedad width. Entonces ponemos calc y vamos a hacer los cálculos, que es, vamos a poner 100%, que el 100% es del contenedor, o sea, el 100% del contenedor, es decir, 800 píxeles. Tenemos que dar un espacio al poner el símbolo más menos y otro espacio. Al 100% le vamos a quitar, pero primero, el 100% lo vamos a dividir entre 3 y aquí voy a poner lo siguiente, esto. Lo vamos a dividir entre 3, damos un espacio, y al dividir eso entre 3, que son la tercera parte de 800, le vamos a quitar esos 2 píxeles. Entonces, ya con esto, ya debemos hacer que quepan los 3 elementos. Mira, ya están cabiendo esos 3 elementos, ya que estamos haciendo el cálculo restando esos 2 píxeles. Ahora, esto es con píxeles, pero imaginémonos que nosotros pues no tenemos el border, ¿no? O sea, estos píxeles que estamos quitando es del borde, pero vamos a suponer que no tenemos el border. Aquí ya se va a descuadrar todo porque pues ya estamos quitando 2 píxeles que realmente, observa, ya no se ve el borde y aquí me están sobrando, mira. Entonces, vamos a suponer que hay un margen, que tenemos un margen, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un margen de 18 píxeles. Entonces, voy a quitar esto y le voy a dar un ancho del 33%, 33.3% como lo teníamos inicialmente. Voy a quitar esto. Con 33.3% no hay problema, caben los tres. Obviamente no se distinguen porque, ¿saben qué voy a hacer, chicos? Voy a hacer una cosa. Voy a darles un color diferente. Voy a por eso utilizar una segunda clase. Esa segunda clase solamente, bueno, esa segunda clase es solamente para aplicar el color. ¿Sí? Y la primera clase que es bots, esa primera clase sí va a ser para pues las medidas. Voy a utilizar la clase bots 1 y bots 2 y bots 3 y voy a poner pues un color diferente. Background-color. Voy a poner colores bajitos. Voy a poner este. Luego al segundo le voy a poner esto. Y al tercero le vamos a poner este. Entonces, tenemos lo siguiente. Ah, no, aplicamos el mismo color. Bots, a ver, bots 1, bots 2 y bots 3. Bots 1, es que no lo puse bien. Ahí está. Ya tenemos a los 3 div y vemos que aquí no tenemos ningún problema, se están acomodando sin ningún problema porque simplemente estamos diciendo que estamos quitándole, bueno, estamos dividiendo el 100% del contenedor, que es 800 píxeles, lo estamos dividiendo entre 3 y con esto a cada div. Aquí voy a hacer una cosa, voy a poner un valor que sea un valor que se pueda dividir entre 3 y nos dé un valor exacto. De igual manera, pues simplemente se ajustan, ¿no? Los 3 divs se ajustan. Vamos a inspeccionar esto y observa, estamos midiendo 199.8, 199.8 y 199.8. Aquí observemos lo siguiente, miren. Estamos viendo que cada div no tiene exactamente los 200. No tiene exactamente los 200 y esto es porque al momento de darle 33.3% y multiplicar 33.3, multiplicarlo por 3 no nos da exactamente el 100%, nos da 99.9. Por eso vemos que esto es lo que pasa, mira, este valor no es exacto. Pero si nosotros ya utilizamos a la función calc, aquí ya voy a utilizar a la función calc, y aquí sí vamos a ver que van a estar esos
esos, voy a poner 100% y vamos a dividir entre 3. Ahí sí vamos a ver que van a estar los 200 píxeles. Observa, aquí ya están los 200 píxeles. Observa la diferencia. Aquí no hay ningún problema en el acomodo de los elementos. No existe ningún problema, ya que no hay ningún margin ni ningún border. Entonces, si tuviéramos el border, allí sí, un píxel solid red, ahí tuviéramos problemas, ya que son 2 píxeles de border entre un lado y otro. Bueno, aquí no están cabiendo, no están cabiendo esto porque tendríamos que restarle esos 2 píxeles. Entonces, tendríamos que hacer la resta para que puedan caber bien esos elementos. Entonces, quitamos esos 2 píxeles y ya al hacer esto, observa, como ya estamos quitando esos 2 píxeles, aquí ya no es exactamente el valor de los 200 píxeles, ya que no pueden ser 200 píxeles de ancho para cada elemento, ya que tenemos el border. Entonces, a tener el border, pues ya ahí ya va a disminuir el valor de ancho de cada elemento. Pues no sé si me estoy explicando, pero bueno, entonces, suponiendo que nosotros, en vez de tener un border, tenemos, aquí ya voy a quitar esto, en vez de tener un border, vamos a suponer que nosotros tenemos un margin. Primero lo voy a dejar así, sin ningún margin, sin ningún border. Aquí, sin ningún problema, caben los 3 elementos. Ahora, si nosotros le damos un margin, vamos a suponer que damos 18 píxeles, ya serían 18 píxeles de, por ejemplo, 18 píxeles entre un elemento, de un elemento a otro, a la derecha, y el otro elemento a la izquierda, entonces aquí ya son 36 píxeles. Como son 36 píxeles entre un elemento y a otro, aquí ya no van a caber esos 3, ya que simplemente estamos diciendo que al 100% del contenedor, que son 800 píxeles, lo dividimos entre 3 y ese va a ser el ancho del elemento, pero no estamos calculando el margin. Entonces ahí nos va a servir a la función calc, que le vamos a quitar los 36 píxeles. Al quitarle los 36 píxeles, observa, primero no voy a guardar, no he guardado. Como no he guardado, aquí de igual manera sigue teniendo los 200 píxeles, siguen teniendo 200 píxeles, pero no caben en el ancho del contenedor, ya que hay un margin entre cada elemento. Entonces, si yo guardo esto, ya no va a medir de 200 píxeles, ya no mide 200 píxeles, pero caben los 3 elementos. Caben porque le hemos quitado el margin. Entonces, ya aquí están los 3, están teniendo espacio sin ningún tipo de problema. Y no es porque estamos quitando el margin de que no van a tener margin, no, no es eso, sino que vamos a, para hacer los cálculos y que puedan caber esos elementos, vamos a considerar esos márgenes. Entonces, al utilizar la función calc, estamos considerando esos márgenes para calcular, para que se pueda calcular el tamaño de los elementos y que puedan tener espacio.